Pregunta 78. Paciente de 75 años con cirrosis hepática que presenta ascitis moderada y tiene varices esofágicas grandes con una puntuación de Child de 9 puntos, ¿no? KCB. Se le ha detectado en la ecografía una lesión hepática única de 3 centímetros de diámetro que es hipervascular en fase arterial en la angiotac. ¿Qué es lo primero que hacen? Qué rico. Esta es una pregunta bien chévere, pero para esto ustedes tienen que haber visto la clase de hepatocarcinoma. Si no, están fritos. Existe un algoritmo grande, que es el algoritmo de acuerdo a los tamaños y la invasión que tenga la lesión hepática. Todo paciente que tenga cirrosis tiene riesgo de hepatocarcinoma. Así que para acordarnos rápidamente, voy a hacer el esquema mental lo mejor que puedo con ustedes, de acuerdo a que me entiendan. La clasificación de los tumores del hepatocarcinoma viene en 5 tipos, ¿no? La muy temprana, la intermedia, la avanzada y el estadio terminal, ¿ya? La muy temprana es un tumor menor de 2 centímetros. Tumor menor de 2 centímetros, eso es muy temprano. El temprano es un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, la temprana es un tumor menor de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros. La fase intermedia es un paciente que ya tiene un tamaño fuera de este que les había mencionado. O sea, puede tener 6, 7, 8 centímetros o puede tener 4 o 5 tumores pequeños, pero no tiene invasión portal. No hay invasión portal. Ese es el intermedio. El avanzado es aquel paciente que ya tiene invasión portal. ¿Ya? Es que ya tiene invasión portal. No importa el tamaño, ya tiene invasión portal. Y el estadio final o el estadio terminal es un paciente prácticamente con metástasis generales a distancia, que ya no hay nada que hacer. Doctores, ¿qué se hace para cada uno de ellos? Vayamos por el lado. El lado muy temprano, tumor menor de 2 centímetros, tratamiento resección. Se opera el tumor, nada más, se saca el tumor, ¿ya? Resección, eso es lo que se hace con un tumor menor de 2 centímetros. Vayamos al B, que es a lo siguiente, que es el tumor menor de 5 centímetros o los 3 tumores menores de 3 centímetros. El tratamiento es trasplante hepático, se hace trasplante hepático. Eso en el caso de que se permita que el paciente esté obviamente sano, ¿no? Es un paciente que tiene que estar en condiciones de recibir un trasplante. El estadio intermedio es el paciente que no tiene, que tiene tumor de 6, 7, 8 centímetros o 4 tumores pequeños, 5 tumores pequeños, pero sin invasión portal. Ese paciente puede ir a lo que llamamos quimioembolización transarterial. Quimioembolización transarterial. Ese es el tratamiento del tercer grupo. El cuarto grupo, que es el paciente que tiene el tumor pero ya tiene invasión portal, recibe un tratamiento vía oral con un inhibidor multiquinasa que se llama sorafenib. El sorafenib, ese es el tratamiento para el estadio avanzado con invasión portal. Y el último, simplemente interconsulta el capellán. No hay nada que hacer con el estadio terminal, nada, absolutamente. La sobrevida es exactamente menos de 3 meses, o sea, es realmente terminal. ¿Les gusta el fútbol o no? Ya, 9 y 7 voy a hablar de fútbol. ¿Saben quién es Eric Abidal o no? Nadie, no ven fútbol. ¿No ven al Barça? O sea, no dicen Messi, viene Messi, va a venir a Vidal a jugar acá el 2 de mayo, por si acaso. ¿Saben que Erika Vidal en el 2011, no, perdón, en el 2010 le detectaron un hepatocarcinoma? Lo primero que hicieron con Erika Vidal fue una resección. Aparentemente entonces era un tumor pequeñito, ¿no? Menor de 2 centímetros. Seguramente posterior al seguimiento algo le encontraron, que decidieron no. Tienes que ir a trasplante hepático. Probablemente el tumor sea un poquito más grande o simplemente le han encontrado otros tumores pequeñitos menores de 3 centímetros en él. Entonces Avidal va a un trasplante hepático. Por ejemplo, es el típico ejemplo de una resección hepática y de un trasplante hepático posterior, ¿no? Y ahora lo ven jugando normal en el Barça. Juega tranquilamente. Y ahora está recontra bien. Es el éxito más grande que tiene, creo, el trasplante hepático actualmente, para mí, a mi parecer, ¿no? Pues es un tipo que está trasplantado de hígado
y juega profesionalmente fútbol, ¿no? Salta una pelota dividida y le dan abajo, ¿no? Pero tiene que cuidarse, ¿no? Tiene que cuidarse. La verdad es esa, ¿no? Es un tipo que juega de lo más normal. Es un éxito del trasplante hepático actualmente. Revisen esta parte de hepatocarcinoma que es muy importante. Algo que me había olvidado. En este grupo 2, en este grupo del trasplante hepático, en los tumores menores de 5 centímetros o 3 tumores menores de 3 centímetros, si el paciente no puede ir a trasplante hepático por cualquier motivo, es decir, que sea un cirrótico muy descompensado, que tenga poco riesgo de sobrevida, puede ir a otras dos cosas, que se llama ablación por radiofrecuencia o inyección percutánea de etanol. Inyección percutánea de etanol. Eso es en el caso de que no puedan someterlo a trasplante hepático. Tratar de reducirle el tumor a lo mínimo, ¿no? Eso es lo que se hace. Ese es todo el algoritmo diagnóstico de hepatocarcinoma. Revísenlo, chicos. Esto que les he explicado es una clase de casi 40 minutos solamente tratamiento de hepatocarcinoma. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer en este paciente? Tiene un tumor, una lesión única de 3 centímetros que es hipervascular. 3 centímetros, ¿qué hacen con un tumor de 3 centímetros en este caso? Trasplante hepático, ¿no? Este paciente ya saben que le tienen que proponer el trasplante hepático. Es un tumor. Esos criterios que les he dicho, un tumor menor de 5 o 3 tumores menores de 3, se llaman criterios de Milán. Se llaman los criterios de Milán para trasplante hepático. Pregunta 79. Una mujer de 55 años ingresa en el hospital con el tratamiento de pancreatitis aguda. ¿Cuál de las siguientes pruebas o determinaciones analíticas no es útil para predecir la gravedad de esta enfermedad? ¿Cuál es? TAC sí predice gravedad, creatinina obviamente predice gravedad si hay falla renal. Hematocrito es un riesgo, es un factor cuando el hematocrito es más de 44 y el BUN también, por eso se utiliza el BISAP actualmente, ¿no? Los niveles de amilasa y lipasa no interesan, ¿eh? Nunca han servido para diagnosticar. Así tengas una amilasa de 7000, 8000, no interesa, eso puede ser una pancreatitis leve. No hay ninguna relación entre el nivel de amilasa o la gravedad de la pancreatitis. Pregunta 80. Paciente con una pancreatitis aguda que en la tomografía a las 72 horas de ingreso le aprecian una necrosis del 50% de páncreas. A la tercera semana, el paciente comienza con fiebre elevada y leucocitosis. Le toman una radiografía y un sedimento urinario y es normal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Recuerden que es una complicación que tiene la pancreatitis, es la necrosis. Y este paciente, si tiene necrosis y te empieza a hacer fiebre y leucocitosis, ¿qué creen que haya pasado con la necrosis? Se ha infectado, ¿no? Se infectó. ¿Qué haces con una necrosis infectada? Púnzalo. Tienes que punzarlo, aspirar y llevar a cultivo. Entonces es una punción-aspiración con aguja fina. Eso es lo que se hace. Se punza, se manda a cultivo y el paciente tiene que recibir tratamiento antibiótico para empezar. Puede terminar en tratamiento quirúrgico. Usualmente ya no es de elección eso. Se da primero tratamiento antibiótico. Pero siempre deben de punzarlo, ¿ya? Pregunta 81. Varón de 15 años, asintomático, subictérico de escleras, ¿no? Ictericia de escleras. Es el único dato patológico que tiene la exploración física. Las funciones bioquímicas están normales, pero tiene una hiperbilirrubinemia indirecta, con un valor el doble de lo normal, que aumenta tras el ayuno sin datos de hemólisis. ¿Cuál es el diagnóstico? Ese es un diagnóstico recontra común y les aseguro que les van a tomar en el examen ahora. Ese es un síndrome de Gilbert, ¿no? Paciente joven que tiene ictericia, que él mismo ni cuenta se da de que tiene ictericia y que aumenta con el ayuno, con el estrés o con el ejercicio intenso y es hiperbilirrubinemia indirecta que no supera los 5 miligramos por decilitro de bilirrubina, eso es un síndrome de Gilbert. Tratamiento, ninguno, déjenlo, es una condición totalmente benigna. Si uno de ustedes se pone amarillo antes del examen, puede tener Gilbert, ¿no? Entonces, por estrés. 82. ¿Cuál de las siguientes entidades clínicas no es objeto de estudios endoscópicos repetidos de seguimiento para el paciente con un despistaje de una neoplasia digestiva? O sea, ¿cuál no necesita estudios endoscópicos frecuentemente? ¿Un esófago de Barrett necesita seguimiento? Sí, necesita seguimiento, obviamente, por el riesgo de adenocarcinoma esofágico. ¿Pólipos adenomatosos?
Recuerden que los pólipos neoplásicos comienzan con adenomas, ¿no es cierto? Entonces sí necesita seguimiento. ¿La hernia hiatal? Nada, la hernia hiatal es una condición anatómica alterada, no necesita seguimiento de ningún tipo, ¿no? ¿Familiares de primer grado con cáncer de colon? Obviamente sí, ¿no? Si hay riesgo familiar necesita seguimiento. ¿Y colitis ulcerosa de más de 10 años de evolución? Obviamente porque hay mayor riesgo de cáncer gástrico, ¿no? Pregunta 83. La enfermedad por reflujo gastroesofágico puede producir síndromes extraesofágicos, ya les había comentado eso. Algunos de ellos están establecidos o confirmados y otros solo están propuestos. Ok, van a revisar eso en la clase. Uno de ellos, ¿cuál de ellos no es un síndrome establecido? Les había dicho que tos crónica, sí, hay pacientes con tos crónica, laringitis, asma y erosión dental son pacientes que tienen realmente una relación bien marcada con el reflujo. Los pacientes que tienen sinusitis crónica se le ha relacionado con más riesgo de reflujo. No está establecido al 100%, esa es la diferencia. Es una pregunta un poco difícil, pero no hay una relación muy directa, pero sí se ha visto que los pacientes que tienen sinusitis crónica también se ha relacionado con reflujo, pero falta confirmar con estudios, ¿ya? 84. En relación al Helicobacter pylori, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? ¿Transmisión vía fecal oral? Cierto, ¿no es cierto? Es una transmisión más que todo por el agua. ¿Se asocia casi siempre a gastritis crónica? Cierto. ¿Es un microorganismo microaerófilo gram negativo? Cierto, es gram negativo. ¿Está diseñado para vivir en el medio ácido? Claro, por eso es tan frecuente en nuestro medio, ¿no? ¿El test de ureasa para el diagnóstico presenta una sensibilidad y especificidad inferior al 50%? No, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta, ¿no? Muy alta, por eso se usa en el control de erradicación. Pregunta 85. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos registrados durante la realización de la historia clínica de un paciente con diarrea de más de 4 semanas de evolución puede ser encontrados en personas sin patología orgánica? A ver, pérdida de peso con o sin rectorragia. ¿Eso se ve en pacientes con patología orgánica? ¿Sí? ¿No? Claro, o sea, la pérdida de peso te implica que hay una patología orgánica. Tienes que descartar un cáncer de colon de todas maneras. Entonces, eso implica patología orgánica. ¿Persistencia de diarrea durante la noche? Sí, se ha relacionado que los pacientes que se despiertan y que tienen diarrea nocturna en la madrugada tienen posibilidad de patología orgánica, o sea que hay una causa que es diferente a un intestino irritable normal. Inicio de síntomas después de los 50 años. Claro, cualquier paciente adulto mayor tiene más riesgo de cáncer de colon. Tienes que descartar patología orgánica. Presencia durante la exploración de dermatitis o artritis. Claro, ¿qué implicaría que tenga dermatitis o artritis? Enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? O un Crohn o una colitis, patología orgánica. Expulsión de moco en más del 25% de las defecaciones. Eso no es cierto, porque la exploración de moco en más del 25% de las defecaciones puede verse en un colon irritable sin ningún problema. ¿Cuándo pensarían ustedes en organicidad? Cuando sea moco y sangre, ¿no es cierto? Obviamente pensarán en organicidad si hay moco, fiebre, ¿no es cierto? Tengan siempre en consideración eso, pero moco solo no interesa mucho en esto. Pregunta 86. Una pregunta que tienen que saberla porque eso es recontra preguntada, los criterios de Ranson, ¿no? Son marcadores pronósticos tempranos en la pancreatitis aguda. ¿Cuál es un criterio no está correcto en estos criterios de Ranson? La edad, ¿no? Es mayor de 55 años en los pacientes. Lo demás está correcto, ¿no? Glicemia más de 200, leucocitosis mayor de 16.000, LDH más de 350, TGO mayor de 250. Doctores, tengan cuidado que en algunos exámenes les cambian la TGO por AST, ¿ya? La TGO les cambian por AST. Es el mismo nombre, es aspartato aminotransferasa. Tengan cuidado que es lo mismo, ¿ya? Entonces, cuidado que se confundan con eso. TGO es lo mismo que AST, ¿ya? Pregunta 87. Todas las siguientes están descritas como causa de pancreatitis aguda, excepto. ¿Litiasis es causa de pancreatitis? Sí. ¿Hipertrigliceridemia? Sí, sobre todo cuando el valor es más de 1000, ¿ya? Cuando tienes hipertrigliceridemia más de 1000, ese es un factor de riesgo para pancreatitis aguda. ¿Alcohol? Claro, es la segunda causa de pancreatitis aguda y la causa más frecuente de pancreatitis crónica, ¿ya? Pregunta de examen también.
¿Hipercolesterolemia? No, es hipertrigliceridemia, no hipercolesterolemia. ¿El traumatismo abdominal es causa de pancreatitis aguda? Pregunta para los pediatras. ¿Causa más frecuente de pancreatitis aguda en niños? ¡Mamá! Traumatismo abdominal, generalmente. El trauma abdominal es lo más frecuente como causa de pancreatitis aguda en niños. La segunda, fármacos en niños, ¿ya? La segunda es fármacos. La causa más frecuente de fístula colovesical. Causa más frecuente de fístula colovesical. Colitis, Crohn, cáncer de colon, diverticulitis, cirugía. Acá sí es solamente por incidencia, ¿no? Crohn no es, colitis no es, cáncer de colon puede darte fístula, todos te pueden dar fístula, pero acá lo más frecuente es que la diverticulitis sea la causa más frecuente de fístula colovesical, por incidencia nada más. 89. ¿Cuál de las siguientes formas neoplásicas del ovario no pertenece al grupo de los tumores del epitelio estroma? Es una pregunta ginecológica que ya, bueno, ha tocado para para que no se enamoren mucho de gastro nomás. Acá obviamente van a ver una serie de tumores ginecológicos y hay uno que no es ginecológico y que es más que todo gastrointestinal. ¿Cuál es? Y que es más frecuente en el apéndice. Exactamente, el carcinoide, ¿no? El carcinoide, recuerden que su ubicación más frecuente es apendicular, ¿ya? Obviamente produce síndrome carcinoide, ¿no? Que es por la liberación ¿de qué? De 5-hidroxitriptamina, ¿no? El diagnóstico se hace dosando ¿qué? 5-hidroxiindol acético. En orina, ¿ya? En orina, esa es pregunta de examen, cuidado, 5-hidroxiindol acético en orina. Ese es el diagnóstico de carcinoide usualmente. ¿El síntoma más frecuente de un carcinoide? El rash, ¿no es cierto? El flashing que suelen tener los pacientes, del 90% de los casos. ¿Señal de cuál de las siguientes entonces es el carcinoide? Los demás son tumores ginecológicos. 90. A ver, ¿cuál de las siguientes neoplasias gástricas en estadio incipiente se puede considerar como primera opción la terapia de erradicación del Helicobacter pylori? Ah, está fácil. ¿Cuál es? ¿En adenocarcinoma funciona el Helicobacter? ¿Tratar el Helicobacter? No. Ni ningún tipo de ahí, solamente en el linfoma MALT, nada más. En el linfoma MALT. En esos casos sirve la terapia de erradicación para Helicobacter, si no, nada más. Pregunta 91. En relación con las indicaciones de cirugía de la enfermedad inflamatoria intestinal, la respuesta incorrecta. Incorrecta, veamos. ¿Muchos pacientes con Crohn van a requerir cirugía en algún momento de su evolución? Eso es verdadero, pueden requerir, muchos de ellos requieren. ¿Las indicaciones quirúrgicas de la enfermedad de Crohn se limitan a las complicaciones? Es correcto, ¿no? O sea, usualmente el tratamiento de enfermedad de Crohn suele ser continuo, pero una vez que se complican pueden llegar a tratamiento quirúrgico. ¿La solución habitual del megacolon tóxico es quirúrgica? Como solución habitual sí, Obviamente lo primero que se hace no es cirugía. Lo primero es tratamiento conservador, pero la solución habitual es tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa, la resección debe limitarse al segmento de colon afectado. Ahí les dije que no, ¿no? La resección en colitis ulcerativa es todo el colon. No interesa que solo esté afectado un pedacito. Tienen que retirarle todo el colon. Eso es falso entonces, ¿ya? Las complicaciones extraintestinales de la enfermedad inflamatoria intestinal suelen remitir tras la resección del intestino dañado. Sí es cierto, excepto la espondilitis anquilosante y algunas complicaciones hepáticas. Bueno, eso es cierto. Pregunta 92. En relación al hepatocarcinoma, ok, acá solamente para ver algunos detalles. ¿Se prevé su aumento de incidencia en los próximos años? Sí, ¿y por qué? Porque ahora hay mayor tendencia. Hasta hace 20 años, la causa más frecuente usualmente era las relaciones sexuales y la transmisión de hepatitis B. Luego de que empezaron las drogas endovenosas, en Europa la causa más frecuente actualmente es hepatitis C. Y eso lleva a hepatocarcinoma. Entonces se prevé que va a haber un aumento de la incidencia. Entonces eso es correcto, ¿no? La respuesta acá es la correcta. Pero revisemos un poquito más. ¿Suele diagnosticarse en pacientes entre 40 y 50 años? No, usualmente es mucho mayor, ¿no?
¿En nuestro medio se relaciona habitualmente con la infección por el virus de hepatitis B? Sí. En el Perú la causa más frecuente es hepatitis B. Si se van a dar su examen en España, la causa más frecuente es hepatitis C. ¿Ya? ¿La tomografía se manifiesta como una lesión hipovascular? No, es hipervascular en la tomografía trifásica. Hipervascular. En la actualidad no se dispone de ningún fármaco capaz de mejorar la supervivencia de los pacientes con hepatocarcinoma avanzado. Esa es una chapada, pero les había mencionado que el sorafenib es un fármaco que se da vía oral y sí le mejora la supervivencia. 3 meses, pero le mejora. Es la verdad, mejora 3 meses la supervivencia, pero sí le mejora. Entonces, esa es la pregunta. Es cierto que existe un fármaco. Entonces, la respuesta acá es falsa. Se prevé un aumento de su incidencia en los próximos años. Pregunta 93. Un paciente de 25 años presenta de forma brusca astenia ictericia detectándose transaminasas más de 2000, ¿no? Los marcadores serológicos muestran que hay IgM para virus de hepatitis A negativo, antígeno de superficie para hepatitis B obviamente negativo, IgM positivo para hepatitis B, el anticore positivo y el virus C negativo. ¿Qué es? Descartemos. A y C no son, porque tienen negativos sus dos anticuerpos. Entonces ahí van a quitar todo lo que sea A y C. Acá sí puede haber algún tipo de problemas. Primero, para que ustedes diagnostiquen de hepatitis crónica a un paciente, tienen que tener antígeno de superficie positivo y tiene que ser más de 6 meses positivo. Esa es la única forma de que ustedes diagnostiquen hepatitis B crónica. Si no les dice eso, no es crónico. ¿Ya? Descarten por ese lado. Hepatitis aguda no viral, pues sí es viral, ¿no? Si tienes acá ya un anticuerpo positivo. Hepatitis aguda B, cierto. Pero para que un paciente tenga hepatitis aguda realmente, puede tener el antígeno de superficie positivo, pero acá está negativo. Pero tiene un IgM, un anticore IgM positivo. Eso quiere decir que el paciente tiene una hepatitis aguda. Realmente para que esto sea mucho más correcto, debería ser antígeno de superficie positivo y el IgM positivo. Con eso ustedes estarían felices de marcar realmente hepatitis B aguda. Les han complicado un poquito la situación. Pero acá la respuesta es una hepatitis aguda del tipo B. Sobre infección delta, pucha, nada, no se parecen para nada, ¿no? 94. Con los pacientes con grupo de fármacos, ¿qué grupo de fármacos están contraindicados en pacientes con cirrosis y ascitis? Como en todo lugar. ¿Qué es lo que contraindican cuando? ¿Beta bloqueantes le contraindican? No, porque usualmente pueden recibir ese tratamiento, ¿no? AINES, ¿no? Realmente AINES lo van a contraindicar en los pacientes que tienen cirrosis y ascitis, porque son nefrotóxicos, ¿no? Además. 95. Paciente que tenga un traumatismo hepático mediante TAC. ¿Cuál es el tratamiento más importante para suspender el tratamiento conservador y proceder a una intervención quirúrgica? Trauma hepático, ¿no? ¿Qué le harían a un paciente que tenga eso? ¿Por qué le harían? Si hay modificaciones de las lesiones hepáticas, no. ¿Que se evidencie dolor hidroparalítico y distensión? No. ¿Que hay inestabilidad? No. Si un paciente tiene inestabilidad hemodinámica es porque sigue sangrando de ese hígado lesionado, ¿no? Entonces ese paciente tiene que ser sometido a cirugía. Leucocitosis no es posibilidad quirúrgica, ¿no? El hematocrito inferior a 30 tampoco. 96. Otra pregunta de hepatitis. 28 años, adicto a drogas por vía parenteral. Ojo. 28 años y adicto a drogas por vía parenteral. Eso ya tiene que tener en consideración. Tiene TGP o el ALT 950, tiene la TGO o AST en 825. Hay degeneración hepatocelular. Fosfatasa alcalina y gamma glutamil normal. Bilirrubina en 4, predominio directo. Antígeno de superficie negativo. Anticore IgM negativo. Ojo, ya tienes los Bs negativos. Virus de hepatitis C negativo. Virus de hepatitis A negativo. O sea, todo es negativo. ¿Qué le pides? Y tienes ahí toda una serie de exámenes. Esa es otra pregunta mal intencionada, realmente. ¿Le pedirían IgG para hepatitis A? Realmente la hepatitis A no es una hepatitis crónica, entonces olvídense de que eso va a producir complicaciones. La única complicación que puede producir una hepatitis A es una hepatitis fulminante, en menos del 1% de los casos.
pero no produce estas cronicidades, ¿no? ¿Es una antihepatitis de tipo IgM? No. Lo único que tienen que pensar, lo único, es un paciente con drogadicto por vía parenteral. ¿Qué es la causa más frecuente? Hepatitis C. Es cierto que tienen acá el IgM para hepatitis C negativo, ¿no? El anti-VHC negativo. ¿Qué le piden entonces? El RNA para virus de hepatitis C. Es una carga viral nada más. Le piden una carga viral para ver eso, ¿no? Tienen alta sospecha de que sea una hepatitis C. Paciente 52 años con datos clínico-biológicos de ictericia obstructiva, intermitente y sangre oculta en heces positivos. De los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Así es, ampuloma. ¿Por qué? Hay ictericia obstructiva intermitente, fluctuante, pero el dato importante es que tiene sangre oculta en heces positivo. Y los tumores del ampolla usualmente se desgarran un poquito y tienden a tener pérdidas de sangre ocultas, ¿no? Entonces suele ser un ampuloma. Ok. 98. ¿Cuál de los siguientes criterios no servirá para sospechar de una pancreatitis aguda es grave? ¿Qué les había dicho con respecto a los criterios de severidad? Así es, la amilasa no nos interesa absolutamente para nada para un paciente que tenga pancreatitis aguda. Ransom más de 3, Apache más de 8, incluso es un factor de riesgo, ahí está más de 10, pero Apache más de 8 es suficiente para decir que tienes predicción de severidad. Proteína C reactiva más de 150 miligramos por litro es un predictor de severidad y el score de TAC también, ¿no? 99. Paciente de 35 años que tiene una serología para virus de hepatitis C positiva, ¿no? Tiene C positivo. Tiene un RNA para virus de hepatitis C que es positivo, o sea, su carga viral está elevada. Todo lo demás es negativo. Tiene un anticuerpo antiantígeno de superficie positivo. ¿Qué significa eso? Que puede estar vacunado fácil, ¿no? Entonces no interesa. Tiene acá un virus de hepatitis C. Todo lo demás es negativo. ¿Qué le dan como tratamiento a un paciente que tiene hepatitis C? ¿Cuál es el tratamiento de una hepatitis C? Siempre es un tratamiento combinado, ¿no es cierto? Un tratamiento doble, que es el interferón, pegidado, el peginterferón, y le dan ribavirina. ¿Cuánto tiempo? Un año. Ya tienen que darle un año de tratamiento. Esa es la diferencia con lo demás. En la hepatitis B usualmente se utilizan monoterapias, es decir, o se utilizan los análogos nucleósidos que son ribavirina, lamivudina, más que todo no ribavirina, perdón, lamivudina, tenofovir, entecavir, eso es lo que se utiliza. O se utiliza peginterferón, pero no se utilizan juntos, no se utilizan juntos. En este caso de hepatitis C sí deben utilizarse juntos, ¿ya? La C, perdón, la B es acá, la B. Pregunta 100. ¿Cuántos nos faltan? 4 ya. Lo vamos a acabar rapidito, ¿ya? Respecto a la enfermedad de Crohn, ¿cuál de los siguientes enunciados es cierto? El proceso inflamatorio está limitado a la mucosa y la submucosa superficial y las capas más profundas permanecen respetadas. Falso, ¿no es cierto? La enfermedad de Crohn, usualmente la afectación suele ser siempre transmural. Para establecer el diagnóstico de enfermedad de Crohn se precisa la presencia de granulomas no calcificantes. Es cierto, no, el calcificante es TBA, el calcificante es TB. Es cierto que se necesitan granulomas no calcificantes, pero no es frecuente encontrarlos. Tiene que ser un patólogo recontra experto. Por consiguiente, no necesitas el criterio de tener granuloma, ¿no? O sea, necesariamente puedes hacer el diagnóstico con otras cosas más. Si encuentras granuloma, fabuloso, pero si no, también puede ser un Crohn. El diagnóstico de enfermedad de Crohn no debe considerarse en individuos mayores de 50 años, falsísimo, ¿no? ¿El tabaco es un factor protector para la enfermedad de Crohn? ¿Sí? ¿No? Falso. ¿Pero es un factor protector de qué? De colitis ulcerativa. El tabaco es factor protector de colitis ulcerativa. No todos los pacientes con fístulas perianales presentan signos endoscópicos de inflamación del colon. Eso es cierto, ¿no? Esa pregunta está relativamente sencilla. 101. Cuando sospechamos de un paciente diagnosticado con pancreatitis crónica que está desarrollando una... ¿cuándo pensamos que un paciente con pancreatitis crónica está haciendo una insuficiencia pancreática exocrina grave? Recuerden que el paciente con pancreatitis crónica
tiene dos cosas: dolor crónico, y lo otro que tenga es esteatorrea, ¿no es cierto? Esteatorrea. Y de esteatorrea es básicamente una insuficiencia pancreática exocrina, porque no hay producción de enzimas. Entonces, que el paciente presente deposiciones amarillentas brillantes con pérdida de peso. Eso quiere decir que el paciente está haciendo una insuficiencia pancreática exocrina. 102, las dos últimas. Un paciente de 25 años que inició hace 6 semanas un cuadro de diarrea con sangre y fiebre, que fue tratado con amoxiclavulánico por 7 días. Ante la persistencia de síntomas se practica una colonoscopía que muestra un recto normal, pero aftas en sigma y úlceras longitudinales en colon transverso. ¿Qué es? Ya les mencioné, depende del lugar, ¿no? Acá usualmente les podrían poner tuberculosis intestinal y también sería la respuesta adecuada. En este caso estamos hablando de una enfermedad de Crohn, ¿no es cierto? Diarrea con moco, con sangre fundamentalmente, que no responde al tratamiento antibiótico y que tiene esas úlceras profundas, serpiginosas en todo el colon y son en parches. Y la última. ¿Cuál de las siguientes causas predisponentes a un carcinoma hepatocelular se consideran? ¿Cuál es? Una que no es. Cantado. Hepatitis A no es una causa de hepatocarcinoma nunca. Lo demás pueden encontrarlo como una de las causas predisponentes. Ok, doctores, he tratado de acabar. Gracias, chicos. Buenas.